Damos inicio a la audiencia de entrevista dentro del curso para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. Sírvase de lectura al acta de inicio. Gracias. A las órdenes, está todo bien. Encantado. Muchísimas gracias. Doctor Redazo, de conformidad con el manual del Consejo de la Judicatura expedido para esta entrevista de audiencia en audiencia pública, usted dispone de 15 minutos para exponer sobre los 3 puntos que versa esta entrevista: la justificación de su aspiración de pertenecer a la Corte Nacional de Justicia, su experiencia profesional y, por fin, su concepción sobre la administración de justicia del Ecuador. Para el efecto dispone de los 15 minutos. Muchísimas gracias, La palabra. Doctor, señor delegado. Bien, respecto a la primera inquietud, el por qué estoy postulando para esta candidatura a la Corte Nacional de Justicia, siempre he considerado y siempre he sentido que he manejado con pasión el tema del derecho, no solamente en su gestión como tal, sino desde sus inicios, cuando estudiaba en la universidad y ahora en el día a día, en la defensa de mis clientes, en el estudio de las causas, aplico una pasión absoluta en el desarrollo de esa actividad. Creo que nací para ser abogado, me gusta el derecho y estoy en este instante absolutamente complacido de haber escogido esta actividad. Por lo tanto, me considero una persona idónea como para poder colaborar con el Estado en el ejercicio de la facultad más importante o una de las más importantes que tiene, que es el de la Administración de Justicia. Para un abogado como yo, evidentemente la Administración de Justicia es el elemento más importante del Estado, porque el momento que tenemos una Administración de Justicia clara, transparente, evolucionada, estamos logrando que el tejido social se encuentre desarrollado, mejorado, y podemos llegar a la paz social, al desarrollo social. En ese contexto, yo estoy aplicando para esta posibilidad para tratar de ser un vector, un elemento más, un objetivo más para poder llegar a llevar adelante el desarrollo de esta evolución que estamos viendo en el derecho en el Ecuador. Eso en cuanto a la primera inquietud. Sí, continúe nomás. Bien, gracias.
en cuanto al desarrollo de mi actividad profesional. Sí, como lo dije anteriormente, desde mis inicios, hace ya un tiempo importante, he practicado el derecho con pasión, con vehemencia, y he tenido la suerte de tener actividades tanto públicas como privadas. Podría dividir mi actividad profesional en 3 estamentos. El primero sería la actividad en funciones públicas, la segunda en actividades, contratos en el derecho privado, y finalmente el tema del desarrollo de la actividad en el libre ejercicio. En el primer estamento he sido director jurídico de algunas entidades de derecho público que han protegido a los grupos vulnerables, como son los niños especialmente, al haber sido director jurídico del INFA, al haber sido director jurídico del ORI y otras entidades que están vinculadas con este ambiente. En el ámbito del derecho privado, he tenido algunos contratos muy interesantes. Entre estos, llegué a ser secretario general del Centro de Investigación de Estudios Superiores de América Latina, el CIESPAL. Una experiencia muy interesante, en la cual yo desarrollé mi actividad como secretario general del CIESPAL y me permitió de esta manera, con esta actividad, conocer todo lo que se refiere al derecho de la comunicación desde una visión investigativa nacional e internacional. Fue un tema sumamente interesante, ese periodo me duró un año, pero fue un tema muy interesante. Lo más relevante de mi actividad en este segundo estamento es el tema del desarrollo del método alternativo de solución de conflictos, que es el arbitraje. Yo he sido árbitro, soy árbitro titulado y he ejercido esa calidad no solamente como árbitro de tribunales arbitrales, sino como presidente y director del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de la Industria de la Construcción de Pichincha. En esa condición, como presidente, implementé algunos procedimientos sumamente interesantes en los cuales se logró que el Centro de Mediación y Arbitraje de alguna manera puede equiparar su importancia a otros centros de arbitraje y mediación que son relevantes y más antiguos en la ciudad de Quito, como por ejemplo el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito. En ese contexto se ha logrado que en los contratos, digamos, se hizo un trabajo intenso para que a nivel público especialmente, que es donde se manejan los contratos más grandes, y a nivel privado también, la cláusula compromisoria de los contratos de construcción establezca como foro para desarrollar las controversias el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de la Construcción de Quito. Este es un tema sumamente interesante. He aplicado en mi actividad profesional libre el tema de los procedimientos alternativos de solución de conflictos. Antes de ingresar a cualquier periodo controversial, agoto la instancia de la mediación con las contrapartes. Creo mucho en el sistema y especialmente en el ámbito de especialización de mi persona, que es el tema del derecho laboral. Evidentemente intento agotar la instancia de la mediación antes de llegar a cualquier controversia de carácter jurídico. Igualmente, en este ámbito fui consultor del CONAM en el tema de la descentralización. Manejé temas y procesos de descentralización de estamentos muy importantes, como son los aeropuertos, como son los anillos viales de las provincias costeras y otros elementos que han sido sumamente relevantes, porque veo que a lo largo del tiempo han tenido ya una ejecución importante que no se la puede negar. Otro elemento fundamental de mi actividad privada es que trabajé como consultor jurídico del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, durante mucho tiempo. Yo he sido director jurídico de muchos proyectos financiados por el BID, proyectos que han sembrado, digámoslo así, de infraestructura las poblaciones, los sectores más pobres, marginales y alejados del país. En los proyectos que he estado yo como director jurídico, he coadyuvado desde el punto de vista legal, elaboración de contratos, en esa época petición de informes a la Contraloría, a la Procuraduría, etcétera, etcétera, petición de no objeciones al banco, para poder hacer caminos vecinales, rehabilitar caminos vecinales, construir caminos vecinales, construir o rehabilitar escuelitas, construir parques infantiles, letrinización y todo eso. También es un tema que me place, porque a lo largo del tiempo he visto que son temas que se han plasmado en la realidad y de alguna manera, entiendo yo, ha logrado ser un elemento positivo para el desarrollo de estas comunidades
tan marginadas y tan alejadas. Eso en cuanto a la segunda instancia, en forma resumida. En cuanto a la tercera instancia, que es el libre ejercicio profesional, bueno, los años que tengo de abogado, he sido abogado de innumerable cantidad de clientes públicos o privados, personas naturales o jurídicas. Lo más relevante de esta actividad ha sido que en la actualidad, por ejemplo, soy abogado de varias empresas, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista empresarial o societario y desde el punto de vista penal, que son las tres actividades en las cuales más me desarrollo. Soy abogado de algunas empresas vinculadas con la telefonía en el Ecuador. Soy abogado externo, por supuesto, de todas estas empresas, sin vinculación, sin relación de dependencia, como abogado externo de empresas aéreas, nacionales e internacionales, en los varios temas que se presentan. Diga usted, temas laborales, temas tributarios inclusive, temas aduaneros, temas penales, como ya había conversado, y temas societarios. Igualmente soy abogado de algunas empresas medianas y pequeñas, productoras de trabajo y de riqueza en el Ecuador, empresas importadoras, exportadoras de productos, de confecciones y todo eso. Eso en cuanto al derecho, en cuanto a mi gestión como abogado para las empresas. Para personas naturales, pues evidentemente he desarrollado una actividad innumerable en los clásicos ámbitos que requiere una persona natural, que son los temas civiles, inquilinatos, temas laborales. También he trabajado desde el punto de vista laboral por los trabajadores, y por eso siento yo que tengo una ventaja, que tengo el conocimiento de la doble vía. Es decir, yo he sido abogado tanto de la parte patronal cuanto de la parte trabajadora, y conozco sus inquietudes, conozco sus aspiraciones, y de alguna manera con mi formación de árbitro he logrado llegar a armonías en estas posiciones. Ese ha sido un tema muy interesante que también se refleja en el tema de mi gestión en el ámbito público y en el ámbito privado. También conozco exactamente cuáles son las aspiraciones, las inquietudes, las ventajas del Estado en sus contrataciones, en los contratos administrativos, y también pues conozco cuáles son las inquietudes de los contratistas cuando lo hacen con el Estado, y obviamente esas cláusulas, esas diferencias que existen en este tipo de contratos. Eso me permite, insisto, considerarme una persona que, en base a este conocimiento multidisciplinario, intento no ser un todólogo, como se dice, pero sí tengo el conocimiento o tengo la certeza de que en lo que he incursionado he logrado profundizar en la manera de lo posible para poder ser una persona que responda satisfactoriamente las inquietudes de mis clientes. Y hasta ahora considero yo que he manejado los casos de mi clientela y los casos que me han sido encomendados en la función pública o en las actividades del derecho privado con suficiencia, con honestidad, con transparencia, lo que me ha permitido cada vez más consolidar esta idea de que mi decisión de ser abogado ha sido una decisión correcta, que es la que yo siento. Eso en cuanto al segundo punto. En cuanto a la concepción de la administración de justicia en el Ecuador. Este es un tema que yo lo analicé desde el punto de vista de la doctrina. Es decir, para poder hablar de la administración de justicia en el Ecuador, debemos partir del análisis de la justicia como tal. Y la justicia como tal, como obra del ser humano que es una obra imperfecta, sin ninguna duda, pero que evidentemente va evolucionando. Y esta evolución de la justicia va a la par de una organización en forma paralela. Es decir, a mayor organización, mayor evolución de la justicia. No importa cuál se adapte a tal, si la justicia a la organización o viceversa. Lo importante es que esto vaya evolucionando. La justicia debe ser simple, debe ser objetiva. Al hablar de simple no me refiero a que debe ser en lo posible comprendida por la mayoría de las personas, que no sea un elemento que sea solamente de pocos iluminados. Asimismo, la justicia, como contraparte de esta objetividad, tiene también una posición subjetiva, que es qué pensamos, la idea que tenemos de la justicia y el sentir que tenemos de la justicia. En ese contexto, nosotros tenemos que volver los ojos a lo
a los pensamientos de los sabios de la antigüedad. Definitivamente yo considero que todo proceso de justicia decanta en los conceptos sabios de la antigüedad. En este sentido, la justicia tiene que ser positiva, en el sentido de que la libertad de los seres humanos se limitan hasta la libertad de otros seres humanos. Es decir, uno puede tener la libertad de desarrollarse hasta el momento que no afecta la libertad de las otras personas. Ese es mi criterio, obviamente manejando las complejas particularidades que demanda un tejido social como el actual, ¿no es cierto? O como los tejidos sociales a través del tiempo. No podemos ser tampoco fundamentalistas y decir la libertad de una persona se limita con la libertad del otro. No, existen muchos elementos de correlación que de alguna manera tendrán que ser pulidos, pero el concepto es ese. No debemos confundir, digo yo, con la compensación de la justicia con injusticias, como sería la ley del talión, por ejemplo. Yo no creo en el ojo por ojo, diente por diente, porque esa es una compensación de injusticias. Mi criterio es el tema de la libertad de las personas limitadas. En ese concepto, en ese contexto, creo que la Administración de Justicia en el Ecuador ha ido evolucionando, sin ninguna duda, a través de una organización que efectivamente le va dando más contexto, más dinámica a este proceso. ¿Cómo no olvidar desde el punto de vista de la idea de la justicia, aquellas épocas en las cuales un comisario de policía, recuerdo que era un empleado del ministerio, tenía la facultad de privarle de la libertad a una persona con una simple boleta al ser presentado un cheque por insuficiencia de fondos o por cualquier situación de estas. Esta situación actualmente, entiendo yo y estoy seguro que los actuales estudiantes de Derecho no lo comprenderán, pero quienes tenemos ya cierta trayectoria, recordamos que en esa época, insisto, un inspector, un comisario tenía la facultad de privar de la libertad a las personas sin ser autoridad judicial. Igualmente, desde el punto de vista del sentimiento de la justicia, yo he conversado con muchos operarios, con muchos obreros, con muchos trabajadores y ahora sienten que la justicia les es más amigable, más próxima, les es mucho más respaldante para ellos. Creo que la justicia en el derecho laboral en el Ecuador ha tenido un salto importante, conceptualmente, desde el punto de vista de la parte objetiva, como desde el punto de vista del sentir de la justicia. Los trabajadores ahora sienten que se aplica el principio prooperario. Los operadores de justicia, digamos, los vinculados con la justicia, sentimos efectivamente de que existe este concepto del principio prooperario aplicado a nivel legal. En definitiva. Les ruego sintetizar porque está sobre el tiempo, doctor. ¿Cómo no? Concluyo, gracias. En definitiva, la Administración de Justicia en el Ecuador está evolucionando, es un proceso dinámico, en el cual yo quiero participar. Esa es la idea, quiero participar, creo en el proceso, creo en los procesos que está ahorita siguiendo la función judicial y creo que, la Administración de Justicia, y lo que debemos propender, todos los que estamos vinculados con el tema, es que se llegue a un Estado social de derecho lo más perfeccionado posible. Esa es la idea que yo tengo de la justicia. Gracias, señor doctor. Doctor, usted ha hecho un análisis sobre el problema de la administración de la justicia, problema muy complejo desde luego. Como será con su conocimiento, en los últimos días se ha puesto sobre el tapete de la discusión un informe elaborado por el doctor Luis Pázara, en el que cuestiona la independencia de la administración de justicia en el Ecuador. Y la independencia va ligada estrechamente con la imparcialidad que debe tener un juez para la administración de justicia. Sería que me comente al respecto alguna cosa. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, doctor. Volvemos a mi concepto inicial de la administración de justicia, cuando dije que la justicia es por naturaleza imperfecta. Indudablemente la justicia no puede ahorita ser una justicia complaciente para todos. En este caso, si existen informes o percepciones
de que la justicia es una justicia direccionada, que no es una justicia como tal, es evidentemente una percepción, pero además es una realidad. Mejor dicho, es una realidad por la imperfección del sistema. No creo que esto sea una característica propia de la justicia en el Ecuador, ni de la época que estamos viviendo. La justicia en todas las épocas, desde las épocas romanas hasta la actualidad, en todos los países es un ente imperfecto, y en todos los países habrá un concepto de injusticia en cuanto a la aplicación, o un concepto de dependencia en cuanto a la aplicación de la norma. Inclusive en estos parámetros que en sociedades como las nuestras son los que más relieve tienen, los parámetros, por ejemplo, del derecho constitucionario norteamericano. En Estados Unidos también se han visto absolutamente procesos dependientes en cuanto a resoluciones de causas judiciales, o si no hablamos de dependencia, porque a lo mejor es muy audaz hablar de dependencia, hemos visto que han habido gran cantidad de injusticias en la aplicación de la justicia en países paradigmáticos, como podrían ser para muchas personas este tipo de derechos. En definitiva, los informes presentados por algunos estatalistas, por algunos estudiosos, son informes que reflejan una realidad, pero bajo ningún concepto pueden torpedear un proceso que tiene indudables éxitos en cuanto al proceso de estabilización, de dinámica de la justicia junto con su organización. En este contexto, yo creo que más allá de las críticas sanas que puedan haber al respecto, no se puede negar que ha habido una evolución fundamental y que estamos en camino de seguir evolucionando con el proceso de la justicia en el Ecuador, de la administración de justicia en el Ecuador. Gracias, doctor, muy amable. Muchísimas gracias. Encantado. Hoy es saludos. Perfecto. Listo. Gracias, doctor. Eso es todo. Éxitos. Sí. Gracias. Un buen día, doctor.